La saga de Malas es una saga de fantasía escrita y co-creada por el autor canadiense Steven Erikson, que consiste en primordialmente dos sagas. Hoy de la que quiero hablar es de aquella conocida como El Libro de los Caídos. Esta saga consta de un total de 10 libros y que hace un año y monedas se están volviendo a editar en español, luego de que la editorial que los publicaba, La Factoría de Ideas, cerrara persianas, lo cual fue una desgracia para nosotros los lectores, ya que estaban a poco de publicar el octavo libro. Ahora, ¿qué tiene de especial esta saga? ¿Cómo es que tiene cierta fama en el mundo de la fantasía épica, pero que, quizás, no hayas escuchado hablar de ella? Esta es la edición de la Factoría de Ideas, quienes utilizaron una serie de portadas originales de la editorial Bantam Books, que a mi parecer son las más emblemáticas de la saga, ya que hay varias ediciones con portadas distintas, y la actual de la editorial Nova usa algunas nuevas, a la vez que otras de otras editoriales. Como pueden ver, es un libro de tamaño sugerente, pero muy común en el género de la fantasía, y no es para menos, pues cada libro, y esto es lo interesante de esta saga, contiene su propia trama o conjunto de tramas autoconclusiva, pero que a la vez concatena con las entregas posteriores. A grandes rasgos, sigue la historia de un imperio, el Imperio de Malas, en su campaña expansionista a lo largo de varios continentes, relatando las trifulcas y guerrillas en las que se ven involucrados los soldados, haciendo saltos entre puntos de vista variados, dotándole una perspectiva más amplia en los acontecimientos que se relatan. Un ejemplo más actual y más popular sería lo que hace George R. Martin con su saga de Canción de Hielo y Fuego, donde cada capítulo es el punto de vista de un personaje. Acá ocurre algo en cierta forma similar, solo que no tiene tantos capítulos como los libros de Jorge, pero cada uno contiene varios puntos de vista, además de ser bastante largos, y en cierta forma confusos. Esta suele ser la primera traba para comenzar leyendo Malas, lo confuso que resulta todo al principio. Y no lo digo solo yo y todos los fans, sino que el mismo autor lo advierte en su prólogo revisado, el cual me resulta de los puntos más interesantes, ya que, en resumidas cuentas, te relata cómo inició este mundo que creó él y su amigo, el otro co-creador, Ian Cameron Eslemont. En este prólogo revisado, el autor cuenta que ambos crearon este mundo a partir de sus partidas de rol a los Dungeons and Dragons, pero como que se les fue un poco de mambo, y bueno, gracias a eso tenemos Malas para rato. Cuestión. Erikson hace hincapié que no quiere dar todo masticado a sus lectores, que o amas u odias su trabajo, y que los lectores o renuncian en el primer tercio del libro o siguen adelante. Esto para un escritor es básicamente pegarse un tiro en el pie al dar su primer paso. Y a pesar de ello, le salió bien. La táctica, no el tiro, ¿eh? Ahora, ¿por qué hace mención a ese primer tercio? ¿Qué carajo pasa ahí? Y un poco de todo. Ha habido un golpe de estado. En una pequeña isla, en una ciudad costera, se da inicio una trifulca donde soldados y civiles se dan con hacha y espada, y un poco de magia. En lo alto de una fortaleza, un joven de la nobleza observa cómo el humo se eleva a los cielos, cómo un fuego voraz devora todo un sector de viviendas pobres. Junto a este joven aparece un soldado, un veterano de varios campos de batalla. El joven le dice que quiere ser un soldado porque busca convertirse en un héroe. El soldado le dice, ya crecerás. Esto es el prólogo del libro, sin revelar mucho de la trama, dicho a grandes rasgos. Ahora, ni bien terminamos este prólogo, nomás iniciar el primer capítulo, nos enteramos que pasaron 7 años y que ahora una nueva emperatriz rige el Imperio de Malas. Y uno no puede evitar preguntarse, ¿qué carajos pasó? Acá lo que pasó es que el bueno de Esteban usó la técnica del in medias res,
que es básicamente empezar a contar algo por la mitad. A lo largo de la serie se nos va revelando qué acontecieron en esos años, pero para no perdernos, acá un breve inciso. Se dio inicio a la campaña expansionista por parte de la nueva emperatriz tras el golpe de Estado, la cual consistió en ir conquistando todas las ciudades norteñas del continente, donde tomará lugar gran parte de la historia del primer libro, el continente de Genabakis. Todas estas crucecitas son batallas que se dieron entre las fuerzas malasanas y los habitantes del continente, junto con un ejército mercenarios tribales. En esos 7 años hubo muchas guerrillas, muchos enfrentamientos, pero todo esto no se nos narra como tranquilamente podría haberlo hecho en unas 100 páginas, por tirar un número. Acá entra otra técnica, y es que habrá varias cosas de las que nos enteraremos y que conciernen al mundo o a eventos pasados a través de los diálogos ocasionales que tengan los personajes. Si bien trato de no revelar mucho de la trama, lo que puedo hacer, o al menos intentarlo, es darte unos consejos sobre cómo encarar este primer libro, ya que, si lo superás y te gusta lo que tenés entre manos, vas a querer ir a por el siguiente, y ahí es donde la cosa se pone jugosa. Malas no es el monstruoso libro de los monstruos, no te va a morder por querer abrirlo, pero sí que puede abrumarte por la inmensidad de la trama, más aún viendo que las primeras páginas de los 10 libros son una lista de nombres y descripciones que, al principio, puede resultar confuso, pero que a la larga es un elemento que terminás agradeciendo, ya que puedes ir a consultar esa lista cuando aparece un personaje y no te acordás de quién carajo era. También, como es un clásico en este género, cuenta con sus propios mapas, uno del continente y otro de una ciudad donde generalmente suele desarrollarse la historia. El autor, en su prólogo revisado, hace hincapié y te aconseja que no sucumbas a leer en un ritmo vertiginoso. ¿Por qué? Bueno, al ser una novela río, compuesta por varios personajes y varias tramas que ocurren en simultáneo, una lectura veloz y sin parangón se puede prestar que a la larga te termines perdiendo y sobresaturando, pues la forma de narrar la historia en algunos momentos se torna un poco densa. Particularmente este primer libro, Los Jardines de la Luna, es el menos denso dentro de la saga en sí misma. El consejo del autor, y el mío, es que te tomes tu tiempo en la lectura. Los capítulos serán largos, pero tienen estas separaciones cada cierta cantidad de párrafos que indican que se hace un cambio de escena, lo que implica un cambio de personajes. El libro está dividido en partes, o libros. El primero más en concreto en 7 partes. Por ahí te vas a llevar una pequeña sorpresa cuando arranques la segunda parte. Esto va a ser una norma muy común con el resto de libros, por lo que mejor sería que te vayas preparando cuando llegues a terminar una de estas partes. Más que nada porque vas a estar yendo y viniendo entre la lectura y el glosario de nombres. Anteriormente te comenté que cada libro tiene su propia trama y que cada una se concatena con la trama del siguiente libro. El primero consta de conquistar una ciudad y el segundo va de un levantamiento rebelde. ¿Que de qué forma se logra conectar estas dos tramas que parece que nada tienen que ver? Bueno, eso va a depender de vos el averiguarlo leyendo el libro o spoileándote en Google. Pero no te recomiendo eso. A lo que voy con esto es que existe una trama mayor, un tronco central que una todos los libros y que una vez que ya estás metido y empezás a prestar atención, te das cuenta, o no, de que todo lo que se narra en cada uno de los libros tiene una razón de ser y que nada está escrito porque sí. Es lo maravilloso de esta saga, el cómo todo conecta como un rompecabezas, porque en sí es eso, un enorme rompecabezas en el que poco a poco vas descubriendo qué está pasando en realidad en el mundo de Malas.
Mi objetivo con este video es haberte despertado un poco la curiosidad para con esta saga, que la verdad siento que merece ser más reconocida, sobre todo para los amantes de la fantasía épica y que buscan algo nuevo, algo que no hayan leído antes y que les resulta un reto, que hasta el mismo autor te dice con una analogía curiosa: o te lanzás a correr esta maratón hasta el final, o estás fuera. Un poco cortante, ¿no? Y así tuvo éxito el hijo de puta.